¿Qué pasa, gente del Estu? Bienvenidos a otro capítulo de la radio Noticiero Garibaldi. Y hoy toca analizar los dos partidos de este fin de semana en estas fechas navideñas. Y voy a intentar hacerlo de una manera rápida, resumida, más de lo normal, que ya intento hacerlo resumido, pero mucho más porque bueno, entiendo que en estas fechas no habrá ni tiempo ni ganas de estar escuchándome 20 minutos hablar sobre baloncesto. Aunque bueno, oye, si me queréis poner alguna cena de Navidad por ahí de fondo en la tele, estaría bastante gracioso. Pero bueno, vamos a analizar tanto el partido del femenino contra Gran Canaria como el partido del masculino contra Zamora. Empezando con las chicas, juegan contra Gran Canaria, que llevan un parcial de 3-8, un equipo que está pues muy parecido a nosotras. Nosotros estamos con un 3-9. Ellas no jugaron el partido la jornada anterior, no la anterior, contra Girona. No he encontrado el porqué, pero no lo jugaron. Así que por eso tiene un partido menos, pero bueno, están un poco en la misma situación que nosotras. Sí que es verdad que ellas no tuvieron tantos problemas desde inicio de temporada como nosotras, así que bueno, nosotros tenemos esa excusita. Pero bueno, no quita que sean un equipo con una plantilla interesante. Es una plantilla muy extraña, entonces no sé muy bien cómo dividirla. Entonces voy a intentar hacerlo como siempre. Es una plantilla que han fichado casi todo nuevo y las únicas jugadoras que mantienen son Claudia Contel, que llegó el año pasado desde Cádiz Laseu, una jugadora muy importante en este equipo, y Lala Touré, la pivot jovencísima de 17 años que llegó el año pasado desde Girona, aunque no tiene mucho impacto. Después estarían las dos jugadoras que yo quería destacar por encima del resto porque tienen algo interesante. La primera, y menos importante, es Axel Merceron, la jugadora francesa que llega desde Angers, que ya lo hablamos esto cuando tuvimos ese enfrentamiento, ese primer enfrentamiento de la fase de grupos de la Eurocup. Ya hablamos que era una jugadora que había estado en el equipo francés y estaba jugando ahora en Gran Canaria. Jugadora extremadamente importante, ya lo veremos, con unos números increíbles y muy divertida de ver, también súper joven, 22 añitos. Y lo contrario, que es una jugadora como es Paula Estebas, de 32 años, muy experimentada, llega desde Brescia, vuelve a España y es una jugadora ex Estudiantes, que hay mucha gente que igual no lo recuerda, porque en la 22-23 empezó la temporada con nosotras, no llegó a jugar la 23 porque se marchó ahí Baeta, pero bueno, hay una ex Estudiantes en este equipo. Y luego las otras tres jugadoras que voy a comentar ahora son las jugadoras que ya estaban en la Liga Española. Una es Ruth Sherrill, la estadounidense, que juega en Estepona, ascendió con el equipo de la costa de Málaga. Y luego otros jugadores como Mama Dumbia, que llega desde Girona, otra jugadora muy joven, 18 añitos, y Marie Mané, la francesa de Zaragoza, de 30 años. Y luego pues están las otras tres estadounidenses junto con Ruth Sherrill, que serían Sierra Dillard, Richardson y Anisha George. La más interesante para mí es Richardson, jugadora de 22 añitos, también llega de Duke, de la NCAA, una jugadora muy interesante. Dillard, que llega desde Oman Sport, desde Turquía, que ya sabéis que son ligas muy potentes, que sí que es verdad que es estadounidense, pero tiene la nacionalidad senegalesa, si no me equivoco. Y bueno, pues sería ahí, tiene ese pasaporte. Y Anisha George, que también, pese a ser estadounidense, nació en las Islas Vírgenes, y si no me equivoco, sería... tendría ese pasaporte, si me equivoco, no es Cotonou, es el que no sé si tiene el mismo nombre, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, esas otras tres jugadoras que serían las americanas. Y luego, pues, de las otras dos que nos faltarían para completar esta plantilla, de las que no hemos hablado, tienen luego mucha cantera, pero de eso no vamos a hablar tanto, son Ndeye Camara, que es una jugadora también senegalesa, si no me equivoco, que llega desde la liga senegalesa, desde el Jaraf. No sé si habrá jugado en algún otro sitio. Y la última sería Ana María Virgoge, que es una jugadora rumana que llega desde la liga lituana. Y bueno, esa sería un poco la plantilla, una plantilla muy diferente a lo que estamos viendo, ¿no? Muchas jugadoras nuevas de ligas, porque todas las primeras, tanto las americanas como Mersellón, Paula Estebas, llegan desde ligas extranjeras. Entonces, bueno, pues una plantilla que puede que no esté funcionando tanto porque las jugadoras no están tan aclimatadas a lo que es la Liga Española. Cosa muy interesante, plantilla con jugadoras muy altas y muy grandes. Anisha George 1,88, Mercerón 1,89, Sherrill 1,88, Camara 1,93, Ana María 1,96, Marie Mané 1,83, Lala Touré 1,86, un equipo con mucha altura. Si hablamos un poco de cómo llegan de una victoria y una derrota. La primera de esas dos es una derrota contra Valencia, 83-66,
en las que pues tuvieron una mala anotación, 40 al interior, 25 al exterior, solo 9 rebotes ofensivos, 12 asistencias con 12 pérdidas, mientras que Valencia pues sí que tuvo una anotación mucho más correcta con 60, 32 y luego pues 23 asistencias con 11 pérdidas. Y en la última fue un partido contra Guernica, 87-74, donde ganaron las insulares y donde pues hicieron mucho mejor trabajo en la anotación, 57,6 al interior, 44,4% al exterior, 10 rebotes ofensivos, 20 asistencias con 16 pérdidas. Y pues supieron mantener un poco a raya al Guernica con 51,4% al interior, 27,6 al exterior, 11 rebotes ofensivos, 11 asistencias y 11 pérdidas. Gran Canaria, que la otra cosa interesante es que habéis visto que tienen un montonazo de jugadoras, pero es muy extraño que jueguen con una rotación de más de 8 jugadoras. Y realmente es una rotación de 6, 7 y 3, 4 minutos para otra jugadora extra. O sea, tiene una rotación muy cortita. Si hablamos un poco de las jugadoras más importantes, como hemos dicho, la jugadora más importante es la francesa Merceron, 20,6 puntos con 57,3 al interior, 30 al exterior, es un 3 de 10 realmente. Bueno, puede tirar de vez en cuando y meter alguno, pero no debería ser una constante. 8,8 rebotes, 1,9 asistencias y un robo. Una jugadora que pues, trae la anotación. La otra jugadora que trae esa anotación y que es muy importante también en el resto de factores es Claudia Contel, con 16,6 puntos, 40,8 al interior, 38,7 al exterior. Sí que es verdad que no con un volumen increíble, 12 de 31, pero ahí está. 4,5 rebotes, 3,3 asistencias y 2,3 robos. Claudia Contel, que es una jugadora absolutamente importantísima, es la jugadora más completa de este equipo y donde más hay que tener el foco. Luego también está un poco más repartido. Tenemos a Regan Richardson, la que hemos dicho que llegaba desde Duke, desde la NCAA, 12,5 puntos, 47,6 al interior y es la mejor tiradora de este equipo, con 38,1% al exterior, con un 24 de 63. 4,1 rebotes, 1,5 asistencias y 1,3 robos. Luego tienen jugadoras también muy interesantes en cuanto a anotación, como son Anissa George y Sierra Villar, con 10 y 10,7 puntos cada una. Porcentajes, Anissa con un 62,5 al interior y donde es más interesante Sierra Villar es con un 46,2 al exterior. Bueno, jugadoras mucho más diferentes. Sí que es verdad que luego jugadoras con un partido, con 3, han tenido muchas rotaciones. Entonces, eso es la cosa más diferencial. Eso es un poco las jugadoras más importantes. Axel Mercellón, Claudia Contel, Regan Richardson, son jugadoras muy interesantes. Caroline Geriaut, también una jugadora muy interesante, sobre todo en cuanto a lo que es el trabajo en el movimiento de balón, con 6 asistencias, es la jugadora que más asistencias trae al equipo. Luego tiene una plantilla bastante interesante, pero como hemos dicho, con muchos cambios, que no se ha sabido asentar, una rotación bastante corta, y ahora veremos con ciertas dificultades. Un equipo que, tiene una buena anotación, una correcta anotación interior, mejorable, 47,7%, una buena anotación exterior, 31,9%, donde, pueden anotar, pero no es ninguna locura. Y luego, en defensa, pues casi 80 puntos en contra, 51,4 al interior, 33,3% al exterior en contra. Es un equipo que, si el Estu mantiene un poco lo que hemos visto en estos últimos partidos de tener un ritmo alto de anotación, irse a buenas puntuaciones, y a este equipo le debería costar bastante defendernos. Obviamente luego hay que saber defender a las rivales y eso es lo que al Estu le sigue faltando un poco, que es esas no desconexiones, digamos. El resto no hay nada que destacar. Tienen un buen movimiento de balón con 15,6 asistencias por partido, pero poco cuidado de balón con 15,1 pérdidas, 7,5 robos, no es ninguna locura. El Estu está manejando bastante bien últimamente el tema pérdidas y el tema presiones, o sea que no me preocuparía. Estamos sabiendo cortar al aro, estamos sabiendo buscar las jugadoras solas cuando hay presión, así que es un poco lo que hay. Un partido que obviamente hay que ganar para seguir con esta buena racha. Es un rival que a priori debería ser fácil si se hacen las cosas bien. Y el plan yo creo que tiene que ser el mismo que en el resto de partidos. Salir desde el principio a morder, tanto ofensiva como defensivamente, y intentar ser superior, sobre todo a partir de la vuelta de vestuarios, físicamente. Subir el nivel físicamente ahí y hay muchos equipos que no van a poder seguirnos. En cuanto al masculino, el masculino juega contra Zamora. Zamora que, como el año pasado, yo creo que está demostrando que son un equipo, pese a no tener ninguna estrella por encima de nada, porque si luego nos fijaremos en las plantillas, no son una locura, pero es un equipo que va 6-7, está a uno de los puestos de
de ese playoff, ese futuro playoff, y que está haciendo las cosas muy bien, que tiene muy buena pinta como el año anterior y que, bueno, pues está haciendo las cosas bastante bien. El equipo, y a mí algo que me gusta, que lo han hecho bastante bien, es que mantienen bastante equipo del año pasado. Tenemos Omar Lowe, Tony Naspler, jugadores como Jonas Pauske, que ya he dicho que a mí me encanta, jugadores como Jacob Round, que se mantienen de pues, años anteriores y siguen haciendo como ese núcleo. Y a eso le juntas pues, jugadores como Colby Rogers, que está haciendo una buena temporada en lo que es la anotación, que luego veremos que llega desde la Universidad de Memphis, jugadores como Zegeren, que llega desde Fuenlabrada, jugadores como Álvaro Martínez, que llega desde Castellón, un jugador también muy joven, Tyler Roberts, que llega desde Maine, desde la Universidad de Maine. Y bueno, pues eso, jugadores muy interesantes. Styrmir Traustason, que es el islandés que llega desde la Liga Belga, que está haciendo muy buena temporada también. Y bueno, pues juntan jugadores bastante interesantes de Joseph Peris, que llega desde San Antonio, desde una división inferior y está haciendo una bastante buena temporada. Es un equipo que ya estamos viendo que mantiene muy bien la esencia de lo que quieren ser y pues traen fichas para rodearse de pues eso, talento, pues como Colby Rogers, que es un talento increíble en lo que es la anotación. Bueno, pues a mí lo han hecho muy bien. Es un equipo luego que donde más tienen que ver es igual el físico. Si es verdad que tienen a Pauske con 2.24, que es una bestia, que a mí, yo ya lo dije, a mí me encantaría que lo hubiesen fichado para el Estu como pívot suplente y es un jugador que a mí personalmente me encanta. Pero luego sí que es verdad que lo tienen bien compartido con Omar Lowe, Zegeren, jugadores como Christensen, que son jugadores muy grandes y muy altos y son un equipo que físicamente está muy bien, corren muy bien, te aguantan muy bien todo el partido, el ritmo alto, y es algo que al Estu le va a costar seguramente. Llegan de dos partidos que vamos a ver muy interesantes, de alta anotación los dos, uno en contra y uno a favor. El primero es una derrota contra Obradoiro, 106-80, donde Obradoiro, pues ya sabemos el equipo que es, 66,7 al interior, 33,3 al exterior, con 26 asistencias y 6 pérdidas, un partido increíble, pero es que vamos a ver que esto es muy el estilo de Zamora, con un 36,4% al interior, pero un 44% al exterior, 16 rebotes ofensivos, 14 asistencias con 15 pérdidas. Y el último partido, el más cercano, es una victoria 104-102 contra Oviedo, donde pues podemos ver que Zamora, 49,1% de nuevo al interior, un mal porcentaje, pero un 39,3% al exterior, con 19 rebotes ofensivos, 15 asistencias y 14 pérdidas. Podemos ver un poco que los de Saulo Hernández tienen un estilo de juego muy característico que tanto en la victoria como en la derrota mantienen. Oviedo, que obviamente con esa anotación tan alta, 102, pues 58,6% al interior, 38,8% al exterior, 15 rebotes ofensivos, 20 asistencias y 15 pérdidas. Es un equipo que Zamora, realmente parecido a lo que puede ser el Estu, van a intentar superar por anotación. Obviamente no tienen el nivel que tiene el Estu, el nivel que tiene Obradoiro, y ahí se nota, pero contra equipos de su más o menos liga, incluso un poquito superior, que yo creo que lo veo es un poquito superior, pues pueden dar esa sorpresa porque son un auténtico vendaval y físicamente aguantan muy bien todo el partido. Si hablamos de los jugadores más importantes, es muy difícil porque no tienen estrellas. Como hemos dicho, tienen jugadores como puede ser Tyrell Roberts con 16,6 puntos, 31,6 al interior, 44,8 al exterior, 2,2 asistencias, 2 robos, que es bastante lo que es el equipo, ¿no? Es una representación muy buena de lo que es el equipo. Luego, jugadores pues como el islandés Traustason, no aprenderé, con 11,3 puntos, 49,4 al interior, 44,4, 8 de 18 en triples, con 3,5 rebotes, 1,7 asistencias y un robo. Y luego, pues obviamente, lo que hemos hablado, un jugador como Colby Rogers, que 13,8 puntos, 37,5 al interior, 43,1 al exterior, con 44 de 102 en triples, 2 rebotes, 1,1 asistencias, 0,6 robos, un jugador que pues es diferencial en lo que es diferencial en el tiro exterior y que hay que tener mucho en cuenta, pero un jugador como Joseph Peris, que
13,2 puntos, 53 al interior, 30,5 al exterior con un 18 de 59. Lo estáis viendo, pues eso, jugadores con mucho volumen y mucho acierto. Y luego, pues al interior, pues eso, no son un equipo realmente malo. Tienen jugadores como Marlo con un 58,3, jugadores como Jonas Pauske con un 50%, Josep Pérez con un 53%, Álvaro Martínez con un 52,9%, Tony Nasper con un 59%, Jacob Brown con un 60%, el inglés, Van Zegeren con un 59,1%. Pues es un equipo bastante bien balanceado que obviamente tira mucho mejor desde el exterior y anota mucho mejor desde el exterior, pero oye, como hemos dicho, una anotación altísima, porque intentan hacer eso, un equipo muy directo, muy ofensivo y muy rápido, con un físico bastante importante. 86,8 puntos con un 50,5 al interior, 40,2 al exterior, 10,5 rebotes ofensivos, como os podéis fijar, 13,3 asistencias, 15 pérdidas por partido. Es un equipo que, pues esos, los jugadores de uno para uno son muy importantes. Y luego en defensa, pues lo que se podía esperar, un equipo que no defiende, que físicamente no tiene esa predisposición defensiva, sino ofensiva. 88,5 puntos en contra, con un 54,9 y un 34,1 al interior y al exterior. Es un equipo que se le puede meter mucha mano. 6 robos por partido, bastante poquito realmente. Y es un equipo que, bueno, yo creo que el plan de partido tiene que ser claro, ¿no? Tienes que salir a defender, a morder y a no dejarles tener ese ritmo que les gusta a ellos. Y el Estu igual, pues este partido tiene que plantear un poco diferente y decir, o voy ofensivamente como un tornado e intento llevarme todo por delante, que yo creo que no es la mejor idea, ¿no? Ir uno para uno contra un equipo que obviamente va a correrte, va a buscarte y va a intentar anotarte de esa manera. Entonces yo creo que el Estu tiene que tener una muy buena base defensiva en este partido y a partir de ahí generar en ataque. Pero obviamente ser muy serios en defensa, proponer una defensa que no les permita tirar, ¿no? Ser fuertes al interior, obviamente, porque tienen armas para anotar desde el interior, pero esas manos, esas ayudas, pues bueno, gente muy importante en el exterior van a ser Sergi García, va a ser Lucas Giovanetti, esos jugadores que defensivamente en el exterior pueden defender uno para uno a jugadores de diferentes tamaños, diferentes estilos, ¿no? Va a ser muy interesante esos dos jugadores cómo van a defender. Luego veremos los cambios. Omar Silverio puede hacer un buen trabajo ahí, pero bueno, vamos a sufrir desde el exterior seguramente y el Estu lo que tiene que hacer es intentar minimizar lo posible eso y luego pues eso, ofensivamente no fallar, básicamente. Yo creo que eso es un poco la idea, muy sencillo, ¿no? Defender bien y atacar también bien, básicamente. Así que nada, señores, lo dejo por aquí. Felices fiestas a todo el mundo. Esperemos que Papá Noel nos traiga 2 victorias este fin de semana muy importantes, tanto para el masculino como para el femenino, y que sigamos mirando hacia arriba con ambos equipos. Así que nada, esto es todo. Chao.